Entonces vamos a revisar. El día de hoy vamos a estudiar Efesios 4, 18 a 24. ¿Quién me puede ayudar a darle lectura al pasaje? Gracias. Gracias. Efesios 4, 18 al 24, ¿verdad? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muchas gracias. Sí, el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es del 18 al 24. Hay una parte en el 17 que creía que era importante leer ahorita para el comienzo. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el contexto? Venimos de varias predicaciones acerca de lo que Dios estaba haciendo en los Efesios, y el enfoque en general es que ellos conocieran lo que ganaron en Cristo, ¿no? Lo que tenían ahora en Cristo. Y tenemos 4 anteriores, fue toma lo que te doy, la otra fue guarda la unidad del Espíritu, sea un miembro activo y crece y madura en Cristo. Esas son las últimas predicaciones que hemos visto. Muy bien. Entonces, vamos a ver, el día de hoy, el mensaje en particular que Dios quiere que entendamos es: sé hecho nuevo en Cristo. Tenemos que ser hechos nuevos en Cristo, no hay otra manera. El primer punto, vamos a ver varios puntos, de hecho lo acabamos de leer. El primer punto es: deshazte del viejo hombre. Comentaba también Javi en la mañana, ¿no? A veces se nos olvida que ya debemos de ser diferentes. El primer punto es: deshazte del viejo hombre, es versículo 22. Dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La primera palabra, despojaos, me gustó porque hablaba acerca de dejar a un lado. No nada más como que despójate, nosotros no lo usamos en nuestro vocabulario diario, pero sí usamos la palabra deshacerse, ¿no? O quitarte esto, o muévelo, o apártalo. Entonces esa es la palabra que está usando. Dice, dejar de lado, poner lejos, separa. La otra parte que me llamó la atención era viciado. Viciado como que no, tampoco lo usamos mucho, pero la palabra como está enfocada es algo corrompido, algo arruinado, algo que se echó a perder, algo depravado. Ese es viciado, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y por último, deseo, lo compartí en alguna de las enseñanzas anteriores, y hablaba acerca de la concupiscencia, es decir, un deseo intenso y desordenado, un deseo avaricioso de lo prohibido, de pecar. Entonces, bueno, el primer punto en deshazte del viejo hombre, algunos versículos atrás, en la primera parte que estuvimos leyendo, describe cómo es el viejo hombre. Entonces dice, despójate del viejo hombre. ¿Cómo es el viejo hombre? ¿Cuáles son aquellas cosas de las que me tengo que deshacer? Primer punto dice, entendimiento entenebrecido. Esta palabra literalmente habla acerca de tinieblas, de oscuridad. Es un entendimiento, una forma de pensar que no entiende las maneras del Señor y no tienes luz. El segundo punto es ajeno de la vida de Dios. Acuérdense que estamos viendo cómo es ese viejo hombre y tenemos que deshacernos de él. El primer punto es entendimiento entenebrecido y el segundo es ajeno de la vida de Dios. La palabra vida, no sé si ustedes han tenido, aprovecho un breve paréntesis, no es que yo sepa griego, hay varias plataformas y varias herramientas que el Señor ha puesto en los corazones de muchos hermanos en hacerlo digital. Entonces, esto debe ser de ánimo para nosotros, no debe ser intimidante, al contrario, el Señor nos llama a buscarlo, a escudriñar su palabra, y hay muchas herramientas para hacerlo. Entonces, si ven que de repente uso algunas palabras originales en griego, no es que uno sepa griego, y están al alcance de todos, entonces vamos a estudiarlo y vamos a usar esas herramientas. Bueno, entonces les decía, la palabra vida, si se han dado la tarea alguna vez a ver cuáles son los tipos de vida de las que habla la Biblia, hay varios, en particular 3 que recuerdo.
Una va orientada hacia la vida física, es decir, como biología. Entonces las plantas, los animales, en el sentido de vida, es bios. Hay otra que es diferente también, que es más bien como de vida, de la vida de las personas, como su alma, su esencia, por decirlo así, ¿no? Y esta vida, la palabra que está usando aquí no es ninguna de esas dos. La palabra que usa aquí habla acerca más de una vida eterna, de una vida espiritual, una vida que el Señor está dando, que no se conocía antes de esto. Dice, ajeno de la vida de Dios. Entonces el hombre, el viejo hombre, no entiende ni es parte de la vida de Dios, ni de la vida eterna, ni de los atributos de Dios, y no tiene relación con eso, no sabe qué es la vida, está muerto en todo sentido. Duro de corazón es el siguiente punto. Meditando también en esta parte de duro, me acordé del pasaje en el que el Señor les habla al pueblo de Israel cuando están, creo que se dirige a, no me acuerdo si se dirige a Moisés directamente en esa parte, pero habla acerca de que el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, ¿no? Que tenía mucho orgullo, era un pueblo de un duro corazón, era muy duro, y así somos nosotros cuando no estamos lejos del Señor. Éramos duros de corazón, y dice aquí específicamente por su ignorancia. Entonces yo te quiero llevar bueno, el Señor nos está llamando a reflexionar en este punto en particular, que no seas, el viejo hombre era duro de corazón, no tienes ya que parecerte a este hombre. Muchas veces, bueno, no recuerdo si lo he comentado aquí, pero me acuerdo que en jóvenes sí, hablamos acerca de las pruebas, ¿no? A nadie le gusta estar en pruebas, y hay veces que ya dices, ya Señor, ya quiero salir de esta prueba porque ya me cansé. Y me imagino, por ejemplo, como si fuera un pan en el horno, ¿no? Estás en la prueba y estás cocinándote, y entonces estás en la prueba, está difícil, y el pan dice, ya Señor, si me dejas, ya llevo 10 años en la misma prueba, si me dejas tantito más, ya me voy a quemar, ¿no? Ya sáqueme de la prueba. Pero pues si el Señor pone como un palillo adentro y ve que sigue crudo, pues entonces no ha servido en nada la prueba, ¿no? Y es por esto, por nuestra dureza de corazón. Hay veces que le pedimos al Señor, ya quítame de esta situación, de este dolor, pero ¿por qué no te ha quitado? Porque en realidad no has aprendido nada. A lo mejor llevas, no sé, 10, 15, 20 años en el camino del Señor y puedes platicar con alguien y sabes versículos y sabes esto, aquello. Bueno, alguien de 20 años en el Señor ya debería de ser un experto en esa parte, y ya debería ser un experto en la prueba, ¿no? En el sufrimiento ya debería de entender para qué es, por qué es. A lo mejor no necesariamente saber para qué es cada prueba, pero sí debe ya de tener un pensamiento muy lejos de esto, de un entendimiento entenebrecido que no entiende qué está pasando. Muchas veces no entendemos qué pasa, pero a lo que voy es esa mentalidad de como si anduvieras en tinieblas, como que no tienes ni idea de para dónde darle. Segundo punto, no estás ajeno de la vida de Dios. Y el otro, como comentábamos, éramos duros de corazón por orgullo y por ignorancia. No nos dábamos el tiempo de entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Insensible al pecado y lascivo. Esta parte insensible, la palabra original dice perdieron toda sensibilidad. La palabra original es apalgeo y significa dejar de sentir dolor por algo. Dejar de sentir dolor por algo, y aquí me quiero detener un poquito. Una de las raíces habla acerca de algo lejos, como algo lejano. Y yo no entendía bien por qué viene de esa raíz si la palabra habla acerca de insensibilidad. Y les voy a poner un ejemplo. En algún momento cuando todavía éramos novios, Liz y yo, cuando teníamos algún problema o alguna situación que como que nos raspaba, decíamos como, oye, es que te siento lejos, como indiferente. ¿Sí me explico? Y ahí ya me acordé de esto y dije, ok, ya entiendo por qué la palabra es lejos. Porque cuando estás insensible y estás lejos del Señor, no te interesa realmente pecar. ¿Sí me explico? Por eso viene la palabra lejos, porque eres indiferente al dolor que causa el pecado. Y esto es súper triste, porque si entonces el viejo hombre es insensible al pecado, pues le das rienda suelta, ¿no? Si en realidad no te está doliendo pecar, si no te ves afectado por el pecado y las consecuencias que tiene, porque hablas mal con alguien y no te importa, y le duele y no te importa, si no te das cuenta del efecto que tiene tu pecado, como por ejemplo alguien que viva en el alcohol y daña a su familia y destruye su familia, su hogar, sus hijos, y cómo los daña, y es insensible a eso y no está dispuesto a cambiar, ese es el viejo hombre.
porque está siendo insensible al pecado y de ahí venimos. Así es el viejo hombre, no le importa pecar y no le duele pecar y no le duele lastimar el corazón de Dios, ni el corazón de su familia, ni el corazón de sus hijos, ni de sus padres, ni de sus amigos. No le duele, no le importa, está lejos de Dios. Es indiferente al dolor que causa el pecado. Y por consecuencia, dice lascivo. ¿A qué se refiere lascivo? La palabra es acerca de un deseo sexual depravado, lujuria. Y sabemos que muchas de las cosas de este tipo se van y desembocan en la lujuria sexual. Y esto es en muchos sentidos, no solamente en lo sexual, sino también si eres insensible al pecado, pues puedes ser drogadicto, puedes ser de todo tipo de cosas, ¿no? Ya no te importa. Vamos a ver Romanos 6. Dice, último punto antes de eso, dice, viciado conforme a los deseos engañosos. Así es el viejo hombre también, es viciado conforme a los deseos engañosos. Se la pasa en los deseos engañosos, es un adicto a los deseos engañosos. Está corrupto, está corrompido en otro sentido y está podrido. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, lo comentaba Javier en la mañana, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Con Cristo fuimos juntamente crucificados y estamos muertos al pecado y muertos a este viejo hombre, si estás en Cristo. Mateo 5:30 dice, y si incluso tu mano fuerte te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Conocemos que aquí el Señor Jesucristo está haciendo una hipérbole, ¿no? Se está exagerando. Está diciendo, si tu mano te hace ocasión de pecar, quítatela. El Señor nos está llamando aquí a deshacernos del viejo hombre. Hay cosas que, como decíamos, que comentaba Laura en la mañana, hay cosas que pues Dios te va a quitar y que tienes que quitarte. Preferible que pierdas eso a que teniendo todo vayas al infierno. Tienes que deshacerte de esas cosas, de los viejos hábitos, de las viejas costumbres y de las cosas que aún en este mundo te causan placer y te alejan de Dios. Deshazte de eso. Vale más la pena que pierdas sus libertades, pero que teniendo todas las libertades vayas al infierno. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? No sé, a lo mejor tener el celular tener televisión en tu cuarto, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no sé quién lo tenga así, pero por ejemplo, tener televisión en tu cuarto. Si eso te es ocasión de pecar porque en la noche empiezas a ver cosas que no agradan a Dios, empiezas a ver pornografía o empiezas a ver series en las que se la pasan diciendo groserías, o le bajas el volumen para que no te escuchen tus papás, o cualquier otra cosa, preferible que no te diviertas un rato en las tardes en tu cama ya para dormirte, preferible eso, que pierdas esa libertad, a que teniendo esa libertad continúes haciendo eso y te sea una ocasión de pecar. Es preferible. Y cosas difíciles, ¿no? Incluso si en tu trabajo, y es algo fuerte, ¿no? Porque tenemos necesidad de recurso económico, pero si en tu trabajo es un ambiente que todo el tiempo te están llamando a pecar, te están invitando, es un ambiente que hablan mal de las mujeres, expresan mal de otras cosas de la iglesia, o se la pasan tomando, o te invitan a lugares que el Señor no es correcto. Si tú das un paso de fe y te deshaces de esas cosas que te están manteniendo en un camino de pecado, el Señor honra eso, te lo puedo asegurar, porque hay muchas promesas en la Biblia de eso. Obedece al Señor y síguelo, no te fíes de tu propia prudencia. Si tú crees que no va a haber otra manera de sustento en tu casa, porque no hay otra manera y tienes que hacerlo y ni modo te aguantas y bueno, vas a hacer luz y bueno, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero si no estás siendo suficientemente fuerte para compartir a lo mejor, entonces solamente te estás engañando, porque en realidad solamente te está haciendo de tropiezo. Salte de ahí, el Señor va a proveer algo para que puedas honrarlo en eso. Y son decisiones difíciles, todos tenemos necesidad de muchas cosas, pero el Señor provee, porque cuando tú decides hacer algo, sacrificando algo para el Señor no se queda de brazos cruzados y sabe que tiene necesidad de las cosas. Quítala de ti, despójate, preferible que vayas al cielo
habiendo soltado muchas cosas, que seas condenado teniendo todo. Segundo punto, bueno, resumiendo, deshazte del viejo hombre. El viejo hombre es entenebrecido y bueno, vemos varias características, ¿no? Siguiente punto, renueva tu mente. Ahora, el Señor te está llamando a deshacerte de las viejas costumbres y ahora te está llamando a renovar tu mente. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra renovaos me llamó la atención, sale varias veces la palabra nuevo, renovar, y en varias es diferente el sentido al que se le da. En esta en particular que dice renovaos, es más bien como una expresión como de un recién nacido, porque habla acerca de una edad, como de joven. Renovar, rejuvenecer, ¿sí me explico? No es tanto como necesariamente nuevo de algo que no había estado, sino más bien algo que es joven, ¿sí me explico? Entonces, renueva tu mente, o sea, vuélvela a ser joven, vuelve a crecer y aprender como si fueras un niño. La palabra mente es entendimiento y comprensión. A mí me estaba haciendo mucho ruido. ¿A qué se refería esta parte de renovaos en el espíritu de vuestra mente? No, como que no entendía, como que en el espíritu de vuestra mente. Porque una cosa es que diga, renueva tu mente, ¿no? Y por eso lo resumí así, porque no voy a poner todo largo. Pero una cosa es decir, renueva tu mente y otra cosa es renueva el espíritu de tu mente. Es diferente. Y no entendía muy bien, leyendo un poquito fui aprendiendo y se me ocurrió un ejemplo. Es como, por ejemplo, imagínense que hay una persona que pinta, que tiene sus pinturas, ¿no? Y a mí y pinta feo. Entonces yo le digo, cambia tus pinturas. Y entonces esa persona va a decir, ok, pues, ¿cómo las cambio, no? O sea, no tiene sentido que yo le diga, cambia tus pinturas. La manera en la que yo le tengo que decir es, cambia la manera en la que pintas. ¿Sí me explico? ¿Es más claro así? Cambia la técnica a lo mejor que usas, cambia la forma en la que lo haces, para que por lo tanto cambien las pinturas. Siento que es algo aquí, en base a lo que le estuve revisando, es un buen ejemplo para entender a qué se refiere con renovar el espíritu de nuestra mente. Renueva la manera en la que piensas, la actitud con la que piensas, la forma en la que piensas, y después el Señor va a cambiar tus pensamientos y los va a hacer nuevos. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis aprendido por él, habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, ustedes no le aprendieron hacia Cristo. Si están viviendo en pecado, si están entenebrecidos, si están duros de corazón, si están todo lo que ya vimos, si de verdad aprendieron del Señor y lo escucharon y lo obedecieron, entonces ustedes eso no lo aprendieron de Cristo. El que está en Cristo ya no puede tener la misma mentalidad. Nosotros ya no jugamos a lo mismo en la vida. O sea, en la vida el reto que tienen todos los de afuera es, pues no sé, hacer dinero, a lo mejor, cuidar de su familia. Están viviendo un juego diferente, están haciendo otra cosa diferente. Nosotros ya no hacemos lo mismo. Tenemos necesidad de recursos, podemos escalar en nuestros trabajos, podemos tratar de mejorar o tratar de dar empleo a alguien más. Eso es bueno, pero nuestro objetivo principal en la vida no es hacer dinero y hacernos riquezas aquí, ni tampoco ganar una posición de mucho respeto aquí. Los demás eso están haciendo, no sé, pero nosotros no somos llamados a eso. Si nosotros realmente aprendimos a Cristo, ese es nuestro llamado y eso es lo que le tenemos que aprender a Cristo. Renovar nuestra mente y dejar al viejo hombre. Eso es lo que el Señor nos vino a enseñar. Dice, renueva tu mente y le puse 2 puntos. La primera es aprender a Cristo. Imítalo y aprende las enseñanzas que él explicó. Aprende las parábolas, aprende todo lo que el Señor indica primero. Y después, una vez aprendido, obedécelo. Y aquí, en este pasaje lo dice 2 veces, dice, aprendido hacia Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados. Entonces tenemos que aprender a Cristo, y no solamente eso, sino tenemos que obedecer lo que escuchamos, porque dice, si habéis oído. Esa palabra, en el original habla acerca de obedecer lo que oyes. Juan 3:3 dice, Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. No podemos ir al cielo siendo el viejo hombre. Es imposible. Tenemos que nacer de nuevo. Y eso implica haber muerto primero.
al viejo hombre. Hay sí. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y es lo que veíamos al principio. Si yo estoy en tinieblas, yo no voy a entender los propósitos de Dios. Y aún estando en Cristo es muy difícil entender los propósitos de Dios muchas veces. Pero ¿cuán difícil será para los que no conocen al Señor? Son tinieblas, son locura. No imites las costumbres de este mundo, más bien deja que Dios transforme quién eres al cambiar la manera en la que piensas. Entonces vas a aprender a conocer la voluntad de Dios. Eso sería maravilloso, que aprendiéramos a conocer la voluntad de Dios. No aprender la voluntad de Dios necesariamente en cada cosa que hacemos, sino aprender a conocer. Señor, enséñame a saber cómo interpretar tu voluntad. Si hay algo que me sucede, enséñame a ver las cosas como tú las ves. No necesariamente necesito entender cada cosa, pero enséñame a ver con tus ojos. Hay un predicador que me gustó mucho, vi una frase, hablaba acerca de que se llama Adrian Rogers. Dice que el mundo no odia al bebé Jesús. El mundo no odia al bebé Jesús. Y hablo de esto porque comentamos ahorita de aprender y obedecer a Jesús. Y lo menciono por esto. Dice, el mundo no odia al bebé Jesús. El mundo odia al Jesús que vino a destruir las obras de la carne, las obras del mal. A ese es el Jesús al que odian. Entonces, si tú justificas las cosas como Jesús es amor, Dios vino a estar con los pecadores, Dios vino a hacer esto o aquello, tienes que entender que Jesús lo que vino a hacer, entre muchas otras cosas, vino a deshacer las obras de la carne. Ese es a quien le tienes que aprender. Y es la manera en que tenemos que renovar nuestra mente. Gracias. Si el mundo realmente odiara al bebé Jesús o al Jesús que hace obras o que hace milagros y que hizo tantas cosas buenas por las personas, si ellos odiaran a eso, pues sería un mundo diferente. Pero ellos, a ese Jesús les encanta y adornan sus casas con ese Jesús. Ponen pesebres, ponen muchas cosas, ¿no? Ponen versículos, muchas personas en sus estados, porque ese Jesús les agrada, pero el Jesús al que nosotros estamos llamando y tenemos que aprenderle es al que se para enfrente del pecado y le llama pecado y va en contra del pecado. Ese es el Jesús que seguimos. Sé hecho nuevo en Cristo. Deshazte del viejo hombre, hermano. Renueva tu mente. Y por último, vístete del nuevo hombre. Dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra vestidos habla acerca de una investidura. Yo no uso esta palabra en español, bueno, ni en inglés ni en ningún idioma no la uso. Pero vestido habla acerca de investirte, como un ropaje que va de acuerdo a una ocupación. Es, por ejemplo, un rey que se viste como un rey porque se está invistiendo con ese papel, porque es el papel que él representa. O un juez, cuando se inviste de la túnica de juez, se está invistiendo de esa responsabilidad y el ropaje que representa. Un sacerdote, lo mismo. Es una investidura. Tú te tienes que vestir del nuevo hombre porque es lo que representas, es lo que Dios hizo. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se acuerdan que les había dicho que había varias formas de nuevo en este pasaje? Este en particular habla acerca de frescura. No algo nuevo como recién nacido o joven, sino como fresco. Entonces ese nuevo hombre, tu mente tiene que ser nacida de nuevo, joven, pero el nuevo hombre no es un hombre ingenuo, no es un hombre joven en ese sentido, sino es un hombre fresco. Es diferente el tipo de nuevo. ¿Y en qué es diferente? En estos 3 puntos. Creado según Dios, dice aquí, en la justicia y en santidad de la verdad. Vamos a avanzar. Segunda de Corintios 5:21 dice,
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No sé si alcanzamos a dimensionar esto. Al Dios santo lo hizo pecado en la cruz. O sea, lo hizo un violador en la cruz. Lo trató como un violador. Qué fuerte, ¿no? Al que no conoció pecado, él no había pecado nunca en su vida y nunca pecó. Pero por nosotros lo trató como si fuera pecado, como si fuera un violador, como si fuera un asesino, como si fuera un mentiroso, un secuestrador, un drogadicto. La razón por la que tenemos salvación en Cristo es porque Dios lo trató como si fuera cada una de las cosas que hacemos. Si tú tienes por poco al viejo hombre y no te duele pecar, estás pisoteando la cruz de Cristo porque estás diciendo que el Dios Santo se hizo pecado por nada. Porque no estás viviendo conforme el nuevo hombre para lo que te creó. Es muy fuerte. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. No sé si alguna vez habías pensado en esto. Yo no lo logro entender al 100% todavía. Al que no conoció pecado por nosotros lo trató como si fuera un pecado. Qué fuerte. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Nos justificó. Dio una razón por la que Dios nos podía perdonar. Eso es la justificación. Le dio una razón a Dios para perdonarnos. No le dijo, Padre, no les tomes en cuenta eso porque pues no lo hicieron intencionalmente, no sabían lo que hacían. Eso sí lo mencionó, pero no fue por lo que Dios nos perdonó. Nos perdonó porque el que no conoció pecado, a él lo hizo pecado y sobre él puso la carga en la cruz. Y entonces eso trae consecuencias. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces hubo dos creaciones, y el ser humano tiene dos creaciones, el humano que nace de nuevo. La primera, ¿se acuerdan en el Edén? Habla acerca de cómo, a mí me encanta Génesis, ¿se acuerdan cómo Dios crea al hombre y dice, lo crea a su imagen y semejanza? Entonces, esto es el Evangelio. Así, si no te ha quedado claro el Evangelio, esto es. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Es decir, tenía creatividad, tenía amor, tenía muchas de las características que Dios tiene. El humano peca, decide no creerle a Dios, decide desobedecer a Dios. Por lo tanto, el pecado es concebido y trae la muerte y maldición a todo el planeta. Las aves, la tierra, las plantas, todo está condenado por el pecado del ser humano. Y entonces Cristo es mandado por el Padre para morir en tu lugar y deshacer las obras de la carne para que tú puedas volver a ser hecho a su imagen. Es un plan de redención y eso es de Génesis a Apocalipsis. De eso se trata la Biblia y de eso habla toda la Biblia. Al principio éramos a imagen de Dios, después por nuestro pecado deshicimos la imagen de Dios. Ya no somos un reflejo, es un reflejo borroso, ya no reflejamos lo que Dios es. Y Dios nos transforma y nos convierte otra vez en la semejanza de Dios y ahora podemos otra vez ser semejantes a Dios y representar quién es Dios. Antes ya no podíamos, ya era imposible. Dice, somos sepultados juntamente con Él para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces tu nueva vida tiene que reflejar este nuevo hombre. Es el nuevo hombre a quien Dios creó a imagen de Dios. ¿No vimos creado según Dios? Creado según Dios. ¿Y cuáles son los atributos de esto? Dijimos, en justicia y santidad. Ya para casi terminar. 1 de Pedro 1, 14, 16. Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Ya no vuelvan atrás, no volvamos atrás. Comentamos hace varias predicaciones y recuerdan cómo siendo resucitado Lázaro, hubiera sido absurdo que Lázaro pasando por su tumba volteara a verla con nostalgia, ¿no? Pues no extrañaba cuando estaba muerto. Así nosotros no tenemos por qué extrañar cuando estábamos muertos. Antes lo hacían por ignorancia, otra vez ignorancia, en varios lados vemos esa parte. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir. El principal llamado de los creyentes no es a ser más creyentes, es primero a la santidad, porque es el propósito de la salvación y del Evangelio de Cristo.
Y entonces ahora sí, siendo santos, comparte a otras personas. Pero tu llamado, en particular, por lo que vas a darle cuentas a Dios, es por qué tanto te pareciste a Dios, qué tanto dejaste transformar a Dios tu vida y qué tanto viviste en santidad, apartado para Él. Resumiendo, sé hecho nuevo en Cristo. Este es el mensaje del día de hoy. Sé hecho nuevo en Cristo. Deshazte del viejo hombre. Renueva tu mente. Vístete del nuevo hombre, que es creado en Dios, en justicia y en santidad. Para resumir esto, quiero darles un ejemplo que el Señor me dijo y se me hace muy fácil de entender. Cuando estamos sucios después de haber trabajado un día largo, a lo mejor sudados, enlodados, no sé, muy sucio, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para estar limpio? Te quitas la ropa, ¿no? No te puedes bañar con la ropa sucia. Te quitas la ropa, te desvistes. Este es el primer punto. Deshazte del viejo hombre, desvístete del viejo hombre. De hecho, la palabra no lo dije al principio para no spoilear, pero la palabra es deshazte, despójate, desvístete. Entonces, lo primero que haces cuando te bañas es desvístete del viejo hombre, luego te bañas, te limpias, ¿no? Renueva tu mente, límpiate, porque está sucio, no hay otra manera. Si empiezas a hacer obras en el Señor, si empiezas un ministerio, lo que sea, te vas a equivocar, porque necesitas primero transformar la manera en la que estás pensando. Te bañas. Y segundo y tercer punto, te pones ropa limpia. Así, tal cual. 3 puntos, vístete del nuevo hombre. Y en todo el pasaje, todo el tiempo, encontré una palabra que era conforme. La palabra en cuanto es según, otra vez conforme, según, conforme. Todo el tiempo se repite según, conforme. Y dije, ¿por qué? Y es que todos estamos caminando y haciendo cosas según algo, conforme a algo. Antes hablábamos conforme al viejo hombre, ahora tenemos que pensar conforme a Dios. Sé conforme, vas a ser conforme a algo, eso es una realidad. Todos vamos a ser conforme a algo. Los niños chiquitos quieren ser conforme a su papá, a lo mejor, ¿no? O a su tío o a alguien que admiran. Bueno, todos tenemos eso. Decide a qué vas a ser conforme. Sé hecho nuevo en Cristo. Sé transformado. Tú ya no tienes nada que hacer en el pecado. Cuando estés en el pecado y estés en medio de esa situación, que hayas decidido eso y el Señor te hable y te diga y entiendas, voltea a ver lo que estás haciendo y dices, yo no pertenezco aquí. Yo ya no soy de aquí. Yo no sé qué hago aquí. Pide perdón al Señor y acércate de nuevo. Porque tú no perteneces ahí, si has nacido de nuevo en Cristo. Y si hay alguien aquí que no ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, si alguien todavía dice, es que sí quiero, pero me da mucho miedo, me da pena, me preocupa, tantos años que he estado en otra religión o tantos años que he estado aquí en la iglesia y apenas entendí, me da pena. Hermano, no te dé pena, preferible que te dé pena aquí a que yendo con orgullo te vayas al infierno. Arrepiéntete, hermano. Bueno, si no has creído en Cristo no eres hermano, ¿verdad? Pero arrepiéntete y busca al Señor. Hoy es el día de la salvación. Si estabas esperando un momento para decidir, has estado aquí muchísimos domingos, ya, es hoy, en este momento, al ratito ahorita que terminemos, o en tu lugar ahorita. Vamos a orar. Bueno, no, antes de eso, perdónenme, discúlpenme. ¿Qué quiere Dios que comprendamos y obedezcamos? Sé hecho nuevo en Cristo, dejando tu pecado, renovando tu mente y siendo según Dios. Vamos a leer todos, si me hacen favor, pueden ponerse de pie. Vamos a leer juntos este versículo que resume lo que acabamos de leer. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Qué emocionante, una nueva vida ha comenzado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has enseñado, Señor, las bondades de tu ley. Nos has enseñado lo que ganamos en ti, quiénes somos en ti. Ayúdanos a deshacernos de ese viejo hombre, de las cosas que nos atan en nuestra carne. Y ayúdanos a ser transformados en la manera en la que pensamos y ayúdanos a vestirnos con la nueva investidura que nos has dado como hijos tuyos, como sacerdotes, para ir con los demás y compartirles, Señor. Pero primero ayúdanos a transformar lo que pensamos en nuestros corazones a través de tu palabra. Ayúdanos a darte la autoridad que tienes que tener en nuestra vida para poder hacerlo.
Que no nos engañemos más pensando en que venir los domingos, tomar un asiento cada domingo por los últimos años, ya es algo que estás haciendo un proceso, Señor, sino que tenemos que darte autoridad para hacer cambios en nuestra vida. Si eso implica dejar atrás un pecado de tanto tiempo, una cadena tan grande, Señor, rompe las cadenas y enséñanos. Rompe nuestro orgullo, nos da miedo pedírtelo, porque no queremos sufrir, no queremos dejar cosas que nos gustan, pero Señor, te lo entregamos a ti. Transfórmanos, ayúdanos a ver como tú ves el mundo. Ayúdanos a desear estar contigo cada momento que estamos, a desear vivir en santidad, desear reflejar tu palabra, y no solo tu palabra, Señor, sino quién eres por medio de quiénes somos. Señor, ayúdanos a esto, por favor. Somos débiles y se nos olvida, pero queremos y anhelamos estar contigo y vivir conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, porque una nueva vida ha comenzado y nos llena de esperanza. Perdimos mucho tiempo en muchas cosas, Señor, y pedimos perdón por eso. Pero ayúdanos a tener la esperanza de que todas las decisiones malas que tomamos pueden ser removidas. Las consecuencias, muchas de ellas se van a quedar ahí. Pero sí podemos comenzar de nuevo en ti. El tiempo que perdimos, el daño que hicimos, las cosas que no hicimos o que hicimos que lastimaron a nuestros hijos, nuestros padres o a alguien que alejamos, sabemos que en ti toda obra se deshace porque tú viniste a deshacer las obras del mal. Gracias, Señor. Te pedimos que nos lleves esta semana con bien, según tu voluntad, y nos ayudes a ser más como tú. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.